Es un tema, como decimos en mi tierra también, candela. ¿A qué decimos nosotros un tema candela? Que es un tema importante, bonito, profundo, que Dios mediante nos va a ayudar muchísimo como predicadores, y le pido al Señor que sí, que me dé la gracia de poderlo transmitir y les dé la gracia de poderlo recibir. Y le voy a dar una clave de aprendizaje. Mire, a nosotros nos pasa algo cuando nos están enseñando. Y es que cuando ya yo tengo aprendido algo que no es lo que me están diciendo, yo inmediatamente me bloqueo, me prevengo. Pero anoche el padre decía algo. Hay que aprender a hacer pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Escucho, analizo, verifico y me quedo con eso. Entonces es muy posible, escuche bien, y lo dijo Paulo VI en Evangelii Nuntiandi, que todos ustedes deberían tenerlo al lado de la cama como la Biblia. Como la Biblia, documento de Paulo VI, anuncio del Evangelio de 1975, después de concluido el Concilio Vaticano II, Evangelii Nuntiandi. ¿Y por qué? Porque ahí nos dice Paulo VI que nosotros no crecemos por proselitismo. Nosotros no le estamos haciendo política a Jesús, aunque a veces parecemos eso. Nosotros no le estamos haciendo política a Jesús, porque esto no crece por proselitismo, sino, dice Paulo VI, por testimonio. ¿Y qué quiere decir por testimonio? Que confirmamos lo que Jesús ha dicho. Eso es testimonio, en cuanto a lo que enseñamos. Cuando yo enseño, lo que estoy haciendo es confirmar o reafirmar o compartir lo que Jesús ha dicho. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, con esa breve introducción voy para el tema. Me dieron la libertad porque no me sugirieron texto bíblico, así que yo he tomado el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a tomar solamente del 1 al 21. Y quiero decirle también que este tema se llama espiritualidad encarnada para tiempos de heridas. Espiritualidad encarnada para tiempos de heridas. Y quiero también anticipar algo. Mire, nosotros hemos tenido formación, enseñanzas, escuchas, en las que hemos oído hablar de muchos espíritus. Es más, nosotros mismos decimos ahora, espíritu de pereza. A todo lo llamamos espíritu. Pero realmente, lo que está pasando es que mucho de lo que nosotros hablamos en términos de espiritualidad no es. O se lo voy a decir de otra manera. Le hace falta peso. Le hace falta anclaje. Le hace falta profundidad. Y nosotros evangelizamos es para enseñar a las personas a ser espirituales. Como sé que es posible que en algunos momentos cause impacto, voy a dar unos minutitos al final por si queda alguna idea que tenga que retomar. Ojalá no sean tantas.
Y no porque no pueda hacerlo, sino por tiempo. Entonces, entre esos elementos en los que nos hace falta anclaje, profundidad, lo mencionó el padre Raúl ayer, hay uno muy importante. ¿Cuál es? La encarnación de Jesús. Y otro que va de la mano con eso, que él mencionó también, el reino de Dios. Si nosotros no tenemos claro qué es, cómo viene, cómo llega, para qué llega el reino de Dios, es posible que nuestras enseñanzas sean muy bonitas, muy animosas, incluso sensibles, pero no tienen agarradero. No tienen agarradero. Entonces ya llevo unos puntos que hay que tener en cuenta. Para enseñar tengo que saber qué es verdaderamente espíritu, qué es verdaderamente espiritualidad y tener unos temas que tengo que profundizar como el reino de Dios y relacionado con la encarnación de Jesús. Entonces, cuando nosotros enseñamos sin ese anclaje, estamos enseñando espiritualidad desconectada. La que a usted y a mí es posible que nos guste. O sin duda alguna, el Espíritu nos ayuda muchas veces si podemos pegarle. Pero lo que pasa es que a veces cuando le pegamos así y no tengo la claridad, entonces no lo profundizo. Listo. Texto bíblico. Proclamo. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos, dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed
y no necesite venir hasta aquí para sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Fíjese usted, puso atención, trajo la Biblia, la abrió, la rayó, la tiene cerrada al lado. Fíjese usted que cómo empieza este encuentro. Jesús, que viene de Jerusalén para Galilea. Ojalá tuviera el mapa aquí de Palestina en tiempos de Jesús. Aquí está Jerusalén, aquí está Judea, aquí está Samaria, acá está Galilea. Pero recuerden, y lo dice el texto, que los samaritanos no se gustaban con los judíos. Entonces, como Samaria estaba en la mitad, cada vez que un judío, bien sea que estuviera en Judea o bien sea que estuviera acá en Galilea, tenía que venir a Jerusalén o salir de Jerusalén, ellos tenían que salirse y hacer esto porque por aquí no podían pasar. Padre, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, lo que el texto nos está diciendo en una primera instancia es que hay un conflicto religioso. Quiero que lo tenga en cuenta, porque es muy importante para llegar al punto de espiritualidad. El texto lo que nos está diciendo es que Jesús, cuando llega al pozo, la mujer le presenta un conflicto religioso. Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú crees que allá en Jerusalén es que hay que adorar a Dios. Yo creo que es acá. Tú, yo. Y Jesús cambia el diálogo. ¿Sí se dio cuenta? Jesús no se quedó en el conflicto religioso. Se lo cambió para el tema del agua. ¿Vio lo inteligente que es Jesús? Así deberíamos hacer los predicadores y los evangelizadores. Le dio un giro al diálogo. Ella está empeñada en hablar de la diferencia que hay entre los dos. Y él le dice, dame de beber de esa agua. Le cambió el tema. ¿Y para qué le cambió el tema? Para empezar a darle una revelación que ella no conocía. Porque Jesús, que es Salvador de todos, no le interesaba tanto que ella siguiera apegada a la creencia religiosa que tenía. Pero a donde quiero llegar es al versículo 23, donde Jesús le dice, Dios es
espíritu. Dios es espíritu. ¿Y por qué Jesús le va a decir eso a la samaritana? Porque le hace caer en cuenta primero que su experiencia religiosa de fe está basada en esos 5 maridos, que no es un tema moral, son los 5 libros de la ley. Samaria está casada con los 5 libros de la ley. Y de ahí no quiere salir. Como muchas veces, a veces nosotros, cuando estamos enseñando algo, las personas se pegan. Cuando tiene fundamento, por supuesto. Cuando está bien fundamentado. Y vemos que las personas resisten un poco. Y Jesús la quiere sacar de ese esquema que ella tiene para que conozca algo más grande o alguien más grande, y es que Dios es espíritu. Entonces, es muy importante para entender el tema de una espiritualidad encarnada, la diferencia entre religión y espiritualidad. Religión y espiritualidad no es lo mismo. ¿Pueden ir de la mano? Pues claro, pero no es lo mismo. ¿Qué es religión? Religión es un sistema de creencias, prácticas, ejercicios que hacemos de fe, conocimientos de fe, rituales que nos ayudan a conectar con lo sagrado. La manera más apropiada de llamarlo es fenómeno religioso. Y tiene 4 elementos, la religión. Por eso no todo es religión. Tienen un libro donde está consagrado sus enseñanzas y su fe. Tiene rituales. Tiene personas que guían esos rituales. Y tiene personas que crean. Porque si no tiene nadie que crea, no es religión. Ella tiene una postura religiosa, como también la tenían en Jerusalén muchos de los grupos religiosos en tiempos de Jesús. Entonces, si religión no es lo mismo que espiritualidad, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Porque Jesús le acaba de decir, Dios es espíritu. Entonces, para poder entender qué es espiritualidad, tengo que entender qué es espíritu. Y no estoy hablando de Espíritu Santo, estoy hablando de espíritu. Para poder entender qué es espiritualidad, tengo que entender qué es espíritu. ¿Y qué es espíritu? Es un dinamismo, es una experiencia de lo divino, no es solamente religión. Espíritu es aquello que nos genera un dinamismo, es decir, un movimiento. Un movimiento que nos conecta, que nos comunica con una experiencia de lo divino. Entonces, espiritualidad es la experiencia que podemos vivir en el ejercicio de una religión. ¿Vamos entendiendo? ¿O va muy duro? Listo. Entonces, escuche bien. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Quién dijo muchos? Acá dice uno muchos. ¿Quién más?
Diga, no pasa nada. ¿Cuántos cree que hay? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Pedro? Que se rasca la cabeza, religiones, dice Pedro. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Realmente, escuche bien, Jesús le acaba de decir a la samaritana, ¿quién es espíritu? ¿Y quién le dijo que era espíritu? Dios. Dios es espíritu. Ponga atención. No se distraiga. Entonces, la espiritualidad no es otra cosa que el arte, el deseo, la capacidad de comportarnos como ese espíritu, porque está en nosotros. Amén. Se lo digo de otra manera. El único espíritu que es Dios, ¿en dónde está? Ah. Pero no solamente entra y sale, sino permanente. Entonces, ¿qué será espiritualidad? El arte, la capacidad, el deseo de comportarnos y de vivir como ese espíritu que está en nosotros nos indica. Le pongo un ejemplo. Mujeres y papás también. ¿De dónde sale el hijo? ¿Quién es el origen de los hijos? ¿O quiénes somos el origen de los hijos? Papá y mamá. Un hijo nace de nosotros. ¿Llevará algo de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Porque se quedan como pensándolo, entonces no sé. No sé si es que alguien está dudando algo, no sé. Si Dios es espíritu y inhabita, palabra que dijo el padre Raúl ayer, en nosotros, es porque nosotros, nuestro origen es Dios. Nuestro origen es Dios. Así que lo que se espera es que nosotros vivamos, nos comportemos, pensemos y todo eso como Dios. ¿Va quedando claro? Pero eso no es mágico. Eso no es 3 ayunos y 2 sacrificios más y Dios, yo me quiero comportar como tú y ya. Por eso dije, es un dinamismo. La espiritualidad es proceso. La espiritualidad es proceso. Ahora, voy a retomar algunas cositas que mencionó el padre Raúl para conectar, porque esto no va nada aislado, ¿cierto? El padre Raúl decía anoche, tenemos una capacidad de pensar, ¿cierto? ¿Recuerda? Tenemos una inteligencia, ¿sí? ¿Recuerda? Y para los que no vinieron, entonces estamos haciendo un recorderis ahí. El que es espiritual no es mágico, sino que su inteligencia es la que le ayuda a entender, voy hablando despacio, a entender quién y cómo es ese espíritu que me habita y cómo puedo yo vivir y ser como él.
inteligencia. Lo digo de otra manera. Por mucho que yo lo desee, si no hay reflexión, si no hay meditación de la enseñanza de Jesús, si no hay reflexión de nosotros mismos, mágicamente no va a ser. Y por eso la espiritualidad es un marco para la sanación. Porque cuando usted y yo reflexionamos cómo somos, cómo estamos, ustedes han visto películas de batalla. ¿Han visto o no? A ver, predicadores mudos no son, contéstenme para yo saber algo. Ya quisiera que fueran mudos. Entonces, cuando un ejército está enfrentado a otro, el coronel dice, replegarse, cuando van perdiendo, replegarse, replegarse. Todo el mundo viene. ¿Qué pasó? Cambio de estrategia. Cambio de estrategia porque así nos están ganando. ¿Y cuál va a ser la estrategia ahora? Esta. Ábrete tú por allá, yo por acá. Es la inteligencia la que nos permite replegarnos en nuestro caminar. Vamos caminando con Jesús y llega un momento en que nos damos cuenta, estoy herido, me han herido o yo he herido, tengo en mi historia situaciones que jalan. Tengo en mi vida psicoafectiva dolores, sufrimientos. Entonces, porque Dios, que es espíritu, habita en mí, ¿en quién más? Apague y bájame, no solamente habita en una. Yo me repliego, reflexiono y su presencia nos ayuda a sanar. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿y por qué tengo que sanar siendo espiritual? ¿O por qué ser espiritual para sanar? ¿Qué piensan? Porque si Dios, que es espíritu, está en mí, ¿qué se espera de mí? Que yo esté en el otro también. No solamente con el otro, no solamente para el otro, no solamente un momentico. Yo voy a estar en el otro. El mandamiento nuevo de Jesús. Dios, yo me dejo amar para amar. Eso es espiritualidad. Me dejo amar para amar, pero con conciencia. Porque es que puede pasar que yo tenga 30 años en esta y todavía tenga la misma lloradera. Y todavía tenga el mismo problema para relacionarme con los demás. Entonces es posible que yo no esté siendo espiritual, sino religiosa. Y es posible, predicadores, que nosotros le hagamos mucha fuerza a los religiosos. No estoy diciendo que sea malo ni que no haya que hacerlo. Y nada de fuerza a lo espiritual. Y por eso hay mucha gente que tiene 20 años siendo religiosa, pero está igualita como empezó. O peor, dijo el Señor, bueno, yo allá no me meto, si Él dice que peor, y Él sabrá. Por eso responde Él, menos mal que están grabando, Él responde por eso. Entonces, nosotros podemos decir, escuche bien, retomando un poco lo que nos decía el padre Raúl anoche, que todo ser inteligente
Todo ser pensante, todo ser que puede reflexionar, ¿qué dijo? Intelligere. Se la aprendió. Es espiritual. Porque la espiritualidad no es un ejercicio de actos, sino una expresión de aquel que vive en mí. Y que yo, por la espiritualidad, y con toda la ayuda que nos ofrece nuestra religión, ni más faltaba. Porque eso debe ser ayudas, apoyo, soporte de nuestra espiritualidad. Soporte de nuestra espiritualidad. Entonces, ¿cuántas veces me tendré que plegar? Cambio de estrategia. Reflexión. Estoy tratando en mi grupo a todo el mundo mal. ¿Qué malas relaciones tengo? No hay diálogo. Y cojo la predicación para darle fuete, decimos en mi tierra. Aquel con el que no puedo sentarme a dialogar. Eso no pasa aquí, dijo el padre Raúl, que era en Afganistán. Que acá no. Que en Afganistán, ya sabemos, todo lo que yo coloque como caso es en Afganistán. Así que usted no se preocupe. Muchas veces tendremos que replegarnos si queremos ser espirituales y si queremos ser sanos, sanados. Muchas veces tendremos que replegarnos. ¿Cuándo sabremos que ya no tengo que replegarme más por una circunstancia que necesite ser sanada? Porque tomé la decisión, ¿recuerdan anoche? Decisión, la persona espiritual decide. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ya Jesús nos las mostró. Ya Jesús nos las mostró. ¿O tiene alguna duda? Ya Jesús nos la dijo, ya la vivió. Es que quiero saber si le gusta más el rojo que el verde. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cuando viviendo la situación que tenía que ser sanada, yo no tengo que replegarme más, porque ya la puedo vivir con amor, no con apariencia, con amor, y no amor de cuchi-cuchi, amor que supera, amor, escuche bien, que va a durar hasta la eternidad. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Listo. Entonces, nosotros estamos muy limitados, porque el cuerpo nos limita muchas veces, porque muchas veces yo no he desarrollado inteligencia, nos lo decía el padre Raúl ayer, como formador, como pedagogo. Yo no desarrollo mi inteligencia, yo no pongo en ejercicio mis capacidades, y como no hago eso, entonces ni tengo inteligencia y no tengo voluntad. Porque lo que mueve la voluntad es inteligencia. Lo que mueve la voluntad es la inteligencia. Entonces, tomado de un diccionario de teología, que ya después les daré toda la bibliografía, nos dice: la espiritualidad es el dinamismo del espíritu en la vida de creyente para alcanzar la santidad. Y eso incluye dos cosas:
saber y vida. Lo digo de otra manera. Conocimiento y experiencia. No sirve para la espiritualidad solamente la experiencia. ¿Por qué? Porque si no tiene ancla, si no tiene fundamento, puede irse al fanatismo. Puede irse a la exageración. Entonces los predicadores de Afganistán predican mucho fanatismo a veces, pero poco de espiritualidad. ¿Por qué? Porque incluso la religión, que es tan bella, y la nuestra más, la ponemos como esotérica. Arrodíllese 20 veces y verá. Levántese a las 4 y verá. Haga el rosario de cabeza y verá. Camine en las pestañas y verá. Como si fuera magia. Usted lo que tiene que hacer es ir a tal hora ahí y verá. Ojo, que no estoy diciendo que cada visita del Santísimo, yo no estoy diciendo que eso es en balde. Pero recuerda lo que mencioné el domingo. Yo voy allá es para que yo lo miro a Él, que vive en mí, como Dios, para que Él me mire a mí, no como me ha mirado mi historia, no como me ha mirado mi realidad, no como me ha mirado el dolor, sino como lo que soy para Él. Yo lo miro, Él me mira. ¿Qué soy? La niña de sus ojos. Porque la niña es esta bolita negra. Eso es la niña. Entonces, para donde Él mire, yo estoy. Yo estoy. Entonces, la espiritualidad se debe entender, o nos pide que entendamos, que hay un proceso de seguimiento continuo a Cristo en comunión con el Padre, con ese Dios Espíritu que habita en nosotros. Con ese Dios Espíritu que habita en nosotros, impulsado por el Espíritu Santo, con otros que queremos hacer ese seguimiento también. Con otros. Por eso necesitamos ser sanados. Y por eso dice, donde está el Espíritu hay libertad. Hay libertad para amar. Para no hacer, para hacer lo que me dé la gana, para amar. Y hay que cumplir mandamientos en primer lugar. Y otra cosa más. Dice en la palabra de Dios, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No dice, voy a tomarme la Eucaristía y después voy a hacer mis desórdenes. Listo, Rosita. Seguimos acá en el tono, listo. Acá en el tema. Entonces, ¿por qué no entiendo la espiritualidad cristiana? Y cada día le estamos poniendo más arandelas, más camino en las pestañas. ¿Por qué no entiendo la espiritualidad cristiana? A veces, claro, tenemos la supremacía de las Escrituras, el señorío de Jesucristo, el Espíritu Santo, la necesidad de la conversión, la prioridad de la evangelización, la importancia de la iglesia como comunidad de creyentes. Pero hay uno, lo mencioné al entrar, cuando hice la introducción, muy importante para uno cimentar espiritualidad. ¿Cuál será? Ya lo mencioné el padre Raúl anoche. El reino de Dios, las personas espirituales, lo que deseamos es que el reino de Dios se instaure.
Y para eso estamos nosotros. Pero hay una cosa. Yo sé qué es el reino. Yo sé cómo llega. Yo sé para qué llega. Anoche nos decía el padre Raúl. Pedimos las añadiduras del reino, pero no el reino. Pero no el reino. Entonces, desde la perspectiva bíblica del reino, este se debe aplicar a la espiritualidad. El reino es el centro de la espiritualidad nuestra. El reino de Dios es la razón de nosotros ser espirituales. Que vengan todas las añadiduras, el carro, la casa, la beca, la vaca. El centro de la espiritualidad es el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios en nosotros. El reino de Dios en nosotros, para vivir. Entonces, cuando decimos que una persona es muy espiritual, nos podemos estar refiriéndose a las prácticas religiosas. Qué bueno, porque pasa 4 horas en el Santísimo, porque hace 20 rosarios y ojalá uno siquiera sea por nosotros. ¡Qué bueno! Pero apenas deja de ser eso, vuelve a pelear con los mismos. No ha podido perdonar al vecino que le tumbó la basura hace 10 años. Llora porque se le murió el perro hace 2. Entonces eso es muy importante. Porque yo sí puedo ir al Santísimo. ¿Y a qué voy? A llorar lo que no tengo. A llorar lo que quiero que me dé. ¡Qué bueno! Claro, nos ama, nos va a ayudar. Pero eso no significa que yo sea muy espiritual. Entonces, espiritual es la persona que es capaz de tener conciencia de Dios. ¿Y qué es tener conciencia de Dios? Conciencia de cómo actúa Dios. Conciencia de cómo ama a Dios. ¿Y por qué tengo esa conciencia? Porque lo hace conmigo. Ay, se rieron algunos. Otros siguen serios. Esa conciencia nos viene de mi relación con Dios. Que le voy conociendo más. Desde ese estar en mí, no solo como una caja hueca que yo soy y Él está ahí, sino como realidad dinámica que me mueve, que me hace reflexionar, que me hace consciente de qué me corresponde y qué no como persona espiritual. Entonces podríamos decir que hay una espiritualidad expresada desde lo religioso, que es bueno, pero que esa espiritualidad encarnada que nos sana es esta que estamos diciendo. La conciencia de Dios que habita en nosotros, para que nosotros también habitemos en los demás, amemos a los demás. Entonces, la no coherencia sería lo que habría en una persona que no va entendiendo. Entonces, cuando yo hablo de espíritu, no estoy hablando de una afirmación dogmática. No estoy hablando de Espíritu Santo. Estoy hablando de la experiencia de Dios en nosotros que nos experimenta a diario lo que es ser espirituales. Y la parte del cuerpo, escuche bien, lo mencionó el padre anoche de otra manera, vamos a ver si pusieron atención,
La parte del cuerpo que más nos ayuda en esa experiencia, ¿cuál es? La dijo la noche. ¿Cuál? El cerebro, la parte del cuerpo. Por eso nos habló de la inteligencia espiritual. Y hay un teólogo brasileño muy famoso, Leonardo Boff, que tuvo sus dificultades en algunas cosas, pero es un hombre brillante, que dice que la teología, que la inteligencia espiritual no es otra cosa que la capacidad de ser transformados por el que nos habita. Entonces yo reflexiono, no soy como Dios quiere, entonces reflexiono, me replego. Es decir, vengo a sanar para ser como Dios quiere. ¿Y quién gritó? ¡Fuera! ¡Pa' fuera! ¡Que salga! ¿Quién gritó? Nadie. El Espíritu actuando. El Espíritu actuando. Entonces, cuando nosotros, si entendemos la espiritualidad de esta manera, entonces entendemos que la espiritualidad no es solamente interiorización, sino interiorización que se expresa. Interiorización que enseña para dar. Interiorización que me da para darme. Interiorización acogida de cuánto me ama para mí. Pero entonces, hasta aquí cómo vamos, ¿todo bien? Muy bajito, estoy asustada. Voy a decir como dice el padre Roberto. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, ante esto hay muchas amenazas y ya voy a terminar. Primera amenaza, una espiritualidad que solo busca lo extraordinario. Solo busco milagro tras milagro y si no veo que la cortina se mueve y si no se paró esto, peligrosísimo predicadores que nosotros estemos enseñando una espiritualidad así. ¿Por qué? Porque está errada. Ojo, hay expresiones soberanas de Dios, un milagro, una sanación, obvio que sí. No le vamos a quitar a eso la verdad. Pero eso no es lo que nos hace espirituales. Y de hecho, mucha gente se fue en los tiempos de Jesús y mucha gente se va ahora también. Segundo, que es falsa. La claridad del reino. La claridad del reino. Cuando yo tengo claro qué es el reino de Dios, yo no pienso en un cultivo interior sin expresión exterior, como lo dije ahora. Y entonces me doy cuenta que no todo es obra del enemigo. Yo tuve una visión también. Padre Raúl dijo ayer que ya el diablo no tenía trabajo, porque ya nosotros lo hacemos desde él. Pero yo una vez en una oración también lo vi arrinconado por allá. Yo le dije, diablo, ¿qué te pasa? Y me dijo, si ya yo soy el culpable de todo, ahora nadie responde por nada. Ahora nadie quiere responder ni por sí mismo. Tal cosa, el enemigo no me dejó. Tercera espiritualidad peligrosa. Espiritualidad para no tener estrés. Ojo, predicadores. Ven para que tengas paz. Sí, claro. El Señor nos da paz. Nos ayuda a equilibrar nuestras emociones. Pero esa no es la razón ni el sentido para ser espiritual. Porque estamos compitiendo entonces con las redes que todo el tiempo nos están prometiendo estar bien, sin estrés. Métodos para estar bien. Entonces,
El eje central de nuestra espiritualidad es Cristo, es el reino de Dios. Y ser espiritual no es otra cosa que vivir la fe en relación amorosa con Dios y con nuestros semejantes, asumiendo mis actitudes, las que corresponden al amor y las que no. Y entonces las que no, tengo que entender que no aparecieron porque sí. Y me repliego para ser sanada, para que corresponde. Entonces, la espiritualidad cabe en todo nuestro mundo. Podemos ser espirituales en el trabajo, podemos ser espirituales en la casa, podemos ser espirituales donde estemos, porque lo que estamos haciendo o viviendo es lo que Pablo llamó caminar en el Espíritu en Romanos 8:4. Entonces, para Pablo, el hombre espiritual, ¿cuál es? El hombre que vence sus instintos carnal, que vence solamente lo que quiere carnal. No es moral solamente, a veces somos tan mal pensados. No es moral. Carne no es lo mismo que cuerpo, aunque a veces el cuerpo exprese algo carnal. Y Pablo lo que está diciendo es que el hombre que vive en el Espíritu se deja mover al impulso de el amor de Dios. Pero si seguimos considerando solamente los actos internos como espirituales, ¿qué hubo? En el punto de partida que hay que comenzar es ya. Y con esto termino. Y seguiremos en la segunda parte con qué es una espiritualidad encarnada entonces, porque solo les expliqué qué es la espiritualidad. ¿Listo? A tomar café.